llama la atención porque además dices algo que es casi una acción en la psicología, ¿no? Lo que no se resuelve, se repite. Se repite. Y constantemente has ido repitiendo una serie de patrones hasta que de pronto llegue el día donde todo lo que no se habló, lo que todo se ocultó debajo de la alfombra, a nivel personal, a nivel profesional, que también ocurrió una serie de cosas en esa época tan difícil, ¿no?, de la dictadura, claro. De pronto sale todo a la luz. Todo a la luz. Y tu vida tiene un corte quiebra. dramático y se quiebra. Y claro, si tú te quedas en el mismo medio geográfico, con las mismas personas alrededor, con la misma circunstancia a tu alrededor, simple y llanamente no lo solucionas. Entonces tú tienes que tomar distancia. ¿Cómo ves? Tú ves el bosque, pues, porque si estás frente al árbol no ves nada. No ves nada, claro. No ves ni Nietzsche, como diría. Pero me llama la atención la metáfora. Tu papá muere cuando tenías 4 años y te dicen, se ha ido en avión. Sí. Tu vida se quiebra, se acaba, quieres empezar de nuevo y te vas en avión. Sí. Que es como volver a vivir, o sea, como morir para buscar una nueva vida, un renacimiento, ¿no? Encontrar al fénix que hay dentro tuyo. Bueno, yo siempre había tenido esta sensación de que cada vez que cruzaba un avión, mi estómago tenía esa sensación de angustia. Yo miraba hacia arriba y nunca me había percatado, de verdad, por qué era esto. Entonces, hasta que en algún instante en una conversación familiar me recordaron que me habían dicho cuando mi padre partió al más allá, se había ido en avión. Entonces, esa relación se me quedó grabada. Y cuando yo me voy del Perú, por tanto tiempo, ese momento que era tan incierto, tan complicado, tan negro, porque no sabía qué cosa iba a pasar al otro lado, algo que yo no conocí, una cultura distinta, un país distinto, un idioma distinto, todo distinto. Tú que sabes comunicarte y vas a un sitio en el que no puedes hablar porque ni siquiera tienes el idioma. No, porque no lo tenía, porque claro. no lo había necesitado, porque, en fin, esas cosas que ocurren. Entonces, ahí es donde yo me percato de esa asociación respecto al tema del avión y lo que había pasado, porque te marcan las cosas de pequeño. Tú no sabes cómo te marcan, tú sí sabes. Claro, definitivamente, pero mucha gente, o sea, todo, siempre es así, pero a veces no se toma en cuenta que cada palabra, cada cosa que te sucede en la infancia, comienza de alguna manera a establecerse los patrones de tu vida adulta. Así es, y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Para poder modificarlo hay que entenderlo. Y tú dirías, Mónica, que todo este proceso de dolor, no tan difícil, cuando estás ido en avión, has empezado una nueva vida y ahora estás acá, de nuevo en el Perú, ¿no?, con una nueva vida, casada de nuevo, ese proceso de dolor tan grande te hizo una mejor persona. Yo creo que sí. Yo creo que cuando uno se enfrenta a su propia realidad, toda crisis es una oportunidad, pero si uno lo toma de esa manera, en cualquier circunstancia, todas las crisis, por más terribles que estas parezcan, a propósito de pérdidas, a propósito de estancamiento, a propósito de decepciones, frustraciones, si tú la tomas como una oportunidad, tú creces. Y al final, al ser humano, lo único que le debe interesar es crecer como tal, no quedarse como en el nivel primario, porque si tú te quedas en el nivel primario no resuelves nada, no resuelves tu vida, no resuelves la del resto, eres infeliz y haces infeliz al resto. Y muchas veces parte de esas decisiones de no poder tomar digamos, las riendas de tu vida es por miedo. Sí, claro, el miedo te paraliza. Y tú mencionas que en este libro le perdiste miedo al miedo. Exactamente, y menciono a la persona que hoy es mi esposo, que precisamente hizo que le perdiera el miedo al miedo. Que es lo más terrible, cuando Sí, le tiene miedo al miedo, le tiene miedo a todo. A todo. Efectivamente. A todo, a todo. Y tú en ese momento tienes un momento de conciencia, te vas, pero también me llama la atención que te vas sin tus hijos. Además reconociendo que tú eres una madre muy pegada a tus hijos. ¿Cómo es eso? Y estuviste meses allá sin tus hijos. Fue tremendo, fue tremendo. ¿Cómo fue en realidad me desgarré completamente, porque claro, me iba a lo incierto, me iba primero a la casa de una amiga, a ver qué iba a hacer de mi vida. Era una amiga del colegio, Una amiga del casi colegio. como volver al origen. Casi como volver al origen, pero no sabía que me iba a quedar. En realidad, mi idea no fue irme y quedarme, mi idea fue tomar distancia y poder pensar en frío todo lo que me estaba pasando. Pero duré 4 meses sin mi hija menor, y inmediatamente la llevé, yo supe que... ¿Qué edad tenía ella en ese momento? En ese momento tenía 9 años. ¿Y cómo Era se una lo niña. explicabas? ¿Cómo le decías 4 meses lejos de... Bueno, tuvimos grandes situaciones de discusiones y debates, crecimos juntas, porque esta niña se rompió también la burbuja de mi palomita,
pero empecé a explicarle las cosas como adulto. ¿Y sabes qué? Al final fue lo mejor que hizo, porque los chicos sí te entienden si tú les hablas directamente. Eso es. No esconderlo, no tratar de protegerlos o sobreprotegerlos. Es, ¿sabes qué? Estamos en esta circunstancia, tenemos que salir adelante. Esto es una situación que es importante para mí y vamos a hacerlo juntos y vamos a sacar provecho de esto. Claro, y además que a veces los padres toman decisiones, como en este caso, que podrían ser vistas como egoístas, pero a la hora de la hora te convierte en una mejor persona, y al ser una mejor persona eres una mejor mamá. Definitivamente. Después de ese hecho, ¿no? Claro que sí. Yo me siento, como dije en algún momento, me preguntaron, ¿y cómo te sientes ahora? Me siento muy mujer, me siento muy madre, me siento muy profesional y me siento muy esposa. O sea, al final, eso es lo que es la vida de una mujer. Es serlo todo y tener la capacidad de hacerlo de manera optimista y preciosa. Y casi podrías decir entonces, luego a la distancia, que todo este proceso de dolor hasta podrías tener una especie de agradecimiento, porque finalmente decidiste tú que eso te enseñara. Totalmente. Yo creo que si hubiera tenido que volverlo a pasar, finalmente al cabo de todo el tiempo, porque inicialmente no lo puedes entender de esa manera, solo me queda decir gracias por darme esa oportunidad. Muy bien. Tú sabes que a mí hay una frase que tú dices, todo sucede por algo, ¿no? Y siempre me gusta ver las coincidencias. Y me da la sensación que tú saliste de un sueño profundo, ¿no? En la que pensabas que la vida era de un modo y despertaste. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. ¿Y tú sabes lo que significa delta? Es la onda cerebral del sueño profundo. ¿Y sabes lo que significa parodi? Es ser valiente. Wow. O sea, que saliste de ese sueño profundo para convertirte o conectarte con la valentía que tienes por dentro. Javier, gracias. Esto estuvo lindo, no lo sabía. Bueno, Muchísimas gracias, ha sido un Mónica. placer. Muchas gracias por abrir tu corazón para que la No, gente con mucho gusto. pueda ver que si una persona abre su corazón, uno puede aprender mucho. Y seguramente ustedes están pasando por situaciones así y no esperen que la situación se desborde. Tomen decisiones, porque lo más preciado que tiene un ser humano es la libertad y la búsqueda de la felicidad. Muchas gracias, Mónica.